En enero y diciembre de 2015, Francia sufrió los ataques terroristas más sangrientos de su historia. Hubo 147 muertos y 474 personas resultaron heridas. Entre las víctimas hubo periodistas del Charlie Hebdo, clientes de un supermercado kosher, agentes de policía, hombres y mujeres ejecutados en terrazas de los cafés de París, y algunas personas del público que asistía a un concierto de rock. En aquellos días, París parecía una ciudad pequeña, porque todo el mundo tenía algún conocido o familiar que había sufrido el ataque en el Bataclan. Dos hombres se mezclaron entre la multitud y nos dispararon como si fuéramos animales. Era un infierno. Era como si hubiésemos abierto las puertas del infierno. Tras los sucesos del mes de enero y los más recientes ocurridos en noviembre, somos conscientes de que hay un antes y un después. Esto no se acabará nunca. Nos enfrentamos a hombres que no temen morir. Su frase favorita es: amamos la muerte tanto como vosotros la vida. Y no solo es que no teman la muerte, sino que la van buscando. He podido comprobar cómo aumentaba esta amenaza año tras año. Creo que ahora ha alcanzado su punto álgido. Esta es la historia de los sucesos acaecidos en París en 2015, tal y como ocurrieron. Los ataques de París. ¡A gauche, a gauche! ¡A gauche! ¡La, la, la! Son las 11:40 de la mañana. Hace tan solo 3 minutos, 2 yihadistas vinculados a Al-Qaeda han asesinado a 11 personas. 8 de ellos trabajadores del semanario satírico Charlie Hebdo. Estábamos impactados. Era una escena dantesca. Muchas personas muertas tiradas en el suelo y sangre por todos lados. La revista satírica llevaba recibiendo amenazas desde que en 2006 publicasen unas caricaturas del profeta Mahoma. Fue un ataque a la libertad de prensa, a unos ideales concretos. Para mí, las imágenes más duras de todo el ataque fueron las del disparo al policía que yacía herido en el suelo. Fue un tiro de gracia a alguien indefenso. Mostró lo despiadados que eran los asesinos. Tuvieron un accidente. Y unos minutos más tarde, se vieron obligados a abandonar el coche en la calle. Los yihadistas abandonaron su coche al norte de París. Entre otras muchas cosas, la policía encontró un carnet de identidad que ayudó a localizar a los terroristas. Said y Cherif Kouachi son hermanos. Nacieron en Francia en los 80 y sus padres son de origen argelino. Las autoridades les conocían por su vinculación con la red radical islámica But Shomon. Me sorprendió mucho, porque si recordáis al grupo de But Shomon, una de las características por las que se distinguió cuando se dio a conocer allá por 2004-2005 era por la juventud e inexperiencia de sus miembros. Su entrenamiento consistía en correr por But Shomon y en hacer flexiones. No seguirían siendo inexpertos durante mucho tiempo más. En 2008, los líderes del joven grupo salafista fueron condenados por pertenecer a una asociación delictiva con la intención de participar en actos terroristas.
3 años después, los hermanos Kouachi viajaron a Yemen, en la península arábiga. Said Kouachi se entrenó como miliciano de la yihad antes de regresar a Francia y preparar el atentado junto a su hermano en el país en el que ambos nacieron. Cuando regresan son muy peligrosos, tanto por las habilidades que han adquirido como porque están destruidos moral y psicológicamente. Allí participan en muchas atrocidades, degollaciones, decapitaciones, crucifixiones y enterramientos en vida. Regresan a Francia odiando al Estado y a la nación francesa y perturbados psicológicamente. La tarde del miércoles 7 de enero, la policía pierde la pista de los hermanos Kouachi al norte de París. Se organiza un dispositivo de búsqueda. Se despliegan las unidades policiales de élite conocidas como RAID y GIGN. Los hermanos Kouachi son localizados en una zona boscosa a 75 kilómetros de la capital. La idea es cercarlos y después atraparlos. Continuamos acechándoles incluso de noche. Los agentes permanecieron en sus puestos patrullando la zona. Ello obligó a los terroristas a esconderse, por lo que ya no tenían escapatoria. Estaban atrapados en la arboleda y tenían que salir por algún lado. Vi llegar el coche del jefe de taller. Y como aparcaba frente a la puerta, vi a alguien apoyarse sobre el coche. Miré y vi un lanzacohetes y un Kalashnikov. Son las 8:32 de la mañana. Michel Catalano acaba de llegar a su imprenta, el negocio que él mismo dirige. Está con un empleado, Lilian, un joven de 26 años que es como un hijo para él. Al oír la puerta y ver que venían, le dije a Lilian: escóndete y apaga el móvil. Yo fui hacia ellos. Me preguntaron, ¿nos reconoces? Les dije que sí. Entonces me dijeron, queríamos llegar hasta el bosque, pero hoy nos quedaremos aquí contigo. Nos llevaremos por delante a todo el que podamos. A los agentes del GIGN, a la policía o a quien sea. De repente, los hermanos Kouachi ven acercarse un coche de la policía por la ventana de la imprenta. Entonces me dijeron, vámonos. Pensé que había llegado mi hora. Estaba en el piso de arriba, sentado. Ellos bajaron. Se encontraron y se produjo un fuego cruzado entre el coche patrulla y los hermanos Kouachi. Eran sobre las 9:05 de la mañana. Un oficial alcanzó a uno de los hermanos, hiriéndole superficialmente en el cuello. Les oí subir las escaleras preguntando, «Señor, ¿dónde está?» Les contesté, «No os preocupéis, estoy aquí». Creo que no esperaban ser alcanzados ni heridos porque estaba más angustiado. Su hermano comentó que la bala le había rozado. Vi que tenía sangre y entonces le dije, «Hice primeros auxilios, te puedo ayudar». Después del intercambio de disparos, se encerraron en la imprenta. Empleando un término de la jerga militar, se atrincheraron. No saldrían de allí. Una vez desplegados los efectivos del GIGN en Damagtan, ya era de todo punto imposible e inconcebible que los hermanos Kouachi pudieran salir de allí. La historia terminaría allí. Les pregunté si me podía ir. Me dijo, no, se me ha caído el vendaje, véndamelo otra vez. Yo oía todo el ruido que había afuera, se percibía la tensión. A la tercera vez que pregunté, ¿me puedo ir? Me dijeron, sí, vete. Lilian ha permanecido escondido en un armario bajo el fregadero de la cafetería. Se mantiene en contacto con la policía mediante mensajes de texto. Lilian, que continúa dentro,
Es la prioridad del GIGN. Tenemos tiempo y no hay rehenes. La situación es totalmente favorable. Al mismo tiempo que el GIGN prepara el asalto, sucede algo que pone en peligro toda la operación. Los hermanos Kouachi no están solos. Sus destinos van unidos al de otro terrorista, Amedy Coulibaly. De repente, se produce un asalto al supermercado Hypercacher de Port-de-Vincennes y se toman 26 rehenes. Amedy Coulibaly acaba de entrar en el supermercado judío Hypercacher, que se encuentra a las afueras de París. A los 7 minutos de entrar, mata a 3 hombres. Los otros 27 clientes son retenidos a punta de pistola. Unos minutos más tarde, en un gesto heroico, uno de los rehenes intenta desarmar al terrorista. No lo consigue y el terrorista lo ejecuta. Estábamos en una fase más avanzada. Éramos conscientes que nos enfrentábamos a algo muy inestable y que era un asunto muy serio. Esas personas permanecieron dentro varias horas, rodeados de 4 cadáveres bañados en sangre y una persona más agonizando durante horas. Semblerait qu'il soit seul. Me di cuenta de que no obtendríamos ningún resultado negociando con él. Así que pedí a los responsables de las unidades de intervención especial que se preparasen para el asalto al supermercado. El tiempo apremia, especialmente una vez que se confirma la relación de Amedy Coulibaly con los hermanos Kouachi. Coulibaly lo dejó claro desde el principio. Nos dijo que si les hacíamos algo a los hermanos Kouachi, no dudaría en matar a todos los rehenes. Eso significa que debemos coordinarnos. La prioridad se ha trasladado al Hypercacher. En este momento, los grupos especiales de intervención de la policía tienen ventaja. La situación respecto a los hermanos Kouachi está en punto muerto. La unidad de élite de la policía RAID dispone de algún tiempo para estudiar y planificar los pasos a dar en este difícil asalto al supermercado. Mantuvimos la serenidad. Sabíamos que nos iban a dar la orden de atacar, pero los terroristas normalmente no siguen un plan establecido. Sobre las 4 o 4:30 de la tarde, la puerta principal de la imprenta se abrió. Se mantuvo abierta unos instantes. Se volvió a cerrar y después nada. Todos contuvimos la respiración. Unos minutos más tarde, los hermanos Kouachi salieron disparando y se enfrentaron a mis compañeros. Una vez más mostraron su determinación. Se produjo un combate cuerpo a cuerpo. El tiroteo duró tan solo unos segundos. Fieles a su lógica de llegar hasta el final, continuaron disparándonos hasta que nos vimos obligados a neutralizarlos. Entonces oí rehén liberado. En ese momento supe que estaba sano y salvo. Una vez concluido el asalto, Lilian es liberado tras permanecer 8 horas escondido bajo el fregadero de la cafetería. Nos fundimos en un abrazo y me dijo, me has salvado la vida. Para mí era lo más importante y esas palabras significaron mucho. Permanecieron en el exterior. Cuando ves a personas que están siendo neutralizadas, recibiendo impactos de bala en brazos y manos, y que aún así siguen disparando, te preocupa la integridad de tus hombres. Corríamos el riesgo de que Coulibaly se enterase de que se había producido un tiroteo entre los hermanos Kouachi y los gendarmes.
Así que no teníamos demasiado tiempo para reaccionar. Alpha, bravo Charlie, les gars, mettez-vous. Mettez-vous en place, les gars. Me preguntaba cuántos de ellos regresarían con vida tras el asalto. Sabíamos lo que nos esperaba dentro. Tenía Kalashnikovs y creíamos que también podía tener explosivos. Yo era el que llevaba el escudo. Sabía que esta era una posición muy especial para mí y para mis compañeros, ya que debía protegerles. Yo estaba a la izquierda de la puerta principal, en segundo lugar, tras la persiana metálica. La persiana comenzó a levantarse y nos pareció que tardaba una eternidad. Solo pensábamos en motivar a nuestros hombres durante el asalto. Entonces se desató el tiroteo. Y salió disparando. No dejó de disparar en ningún momento. Se encontró con la unidad táctica de frente y fue entonces cuando fue neutralizado. Durante el asalto fue imposible comprobar si Coulibaly llevaba explosivos. Al abalanzarse sobre los policías del raid, no dejó otra alternativa más que su propia muerte. Nos sentimos frustrados porque se está privando a la administración de justicia, a las víctimas y a sus familias de un juicio justo. La policía no imparte justicia, la policía detiene a los delincuentes y los pone a disposición judicial. En este caso resulta imposible porque estas personas no lo han querido. Ahmedi Coulibaly y los hermanos Kouachi provienen de una estirpe de yihadistas que no teme sacrificar su vida si es necesario. La pregunta es, ¿por qué eligen morir cuando las fuerzas especiales les ofrecen una salida distinta? Cuando les oímos decir amamos la muerte como vosotros amáis la vida, es evidente que nos preocupamos. Somos conscientes del problema al que nos enfrentamos. Estos tipos eligen el enfrentamiento o esperan la llegada de las fuerzas del orden y se preparan para morir. Para ellos, la muerte es algo glorioso. Esa frase, amamos la muerte tanto como vosotros la vida, es algo que dijo Osama Bin Laden. Hemos visto a muchos de sus acólitos repetirla a lo largo de estos años. Es uno de los mantras del yihadismo. De ese modo se distinguen de su enemigo, ya que, para ellos, la muerte es el comienzo de la vida eterna. Para ellos, la verdadera vida comienza tras la muerte. La vida que ellos denominan dunya, la vida en la tierra, la vida materialista. Es una fase de la que hay que librarse lo antes posible. Ellos creen que no importa morir haciendo lo que quiera que sea, porque en realidad no mueren, sino que pasan a otro plano. De hecho, para ellos no supone el final, sino el principio. La mayoría de ellos encaran la muerte con una sonrisa en los labios. Están contentos porque creen que están accediendo al paraíso. La propaganda que hace este grupo es exaltar a los mártires. Son modelos a seguir, porque se les considera musulmanes perfectos. Como miembros perfectos son valientes, heroicos, y se les presenta como si todo fueran características positivas. Muchos de ellos consideran que, si eres musulmán, todo lo que debes hacer es luchar y morir por ello, dejando atrás la vida que hayas llevado. Ofrecen, de un modo fácil y simplista, una vía rápida de acceso a la otra vida, ya que, según creen, habían perdido la oportunidad de alcanzarla. Para purgar sus pecados, para redimirse, estos jóvenes creen que tienen que matar y ejecutar a sus enemigos, los blasfemos. La comunidad judía es uno de sus objetivos,
Pero en realidad, cualquiera que no sea creyente se convierte en objetivo. Tras los ataques de enero, lo que buscan es un modelo distinto de sociedad. Tras los atentados del 11S y los ataques perpetrados por el movimiento yihadista a nivel global, no podemos confiar en que querrán negociar o discutir sobre lo que sea. Esto ha cambiado la táctica y la respuesta de las autoridades de seguridad nacional en Europa. En Bansan salvamos a 26 rehenes. Nuestra intervención fue lo que les salvó. Se nos dice que salvar una vida es salvar el mundo, así que salvamos 26 mundos. Fue una gran sensación. Sentimos la satisfacción del trabajo bien hecho. Nos felicitamos mutuamente, pero no demasiado, porque sabemos que esto aún no ha acabado. No sabemos cuándo, pero sí que esto era el principio de lo que quedaba por venir. La noche del 13 de noviembre se celebra un encuentro entre Francia y Alemania. Cuando Bilal llega al estadio de Francia, son las 9 de la noche. Fui con mi hijo, Ryan, de 13 años, a ver el partido, a disfrutar en el estadio de Francia, al que mi hijo nunca había ido. Antes de entrar al estadio, Bilal Mokono y su hijo fueron a comprar unos sándwiches a la cafetería Ibens. Al llegar a la esquina le vi pasar. Le vi actuar de forma extraña. Su actitud era muy rara. Parecía nervioso, demasiado nervioso para mi gusto. Pensé que quería cometer un atraco. Mi hijo me dijo, papá, necesito ir al baño. Yo le dije, voy contigo. Y él me dijo, no, yo voy primero y tú vas cuando vuelva. Cuando entro en el baño me encuentro cara a cara con ese tipo. Sudaba abundantemente, parecía ansioso y estresado. No estaba nada bien. Me acerqué para coger el sándwich y cuando estaba a punto de comérmelo, ¡boom! Una explosión. Le vi inmolarse y no pude ni pestañear. Me quedé helado y grité, ¡Ryan! Inmediatamente pensé en mi hijo. Volví sobre mis pasos. Fui a comprobar si el terrorista tenía la ropa de mi hijo, si mi hijo había muerto con él. Vi a una señora en el suelo cubierta de sangre y de carne humana. La moví y le dije, señora, señora. En el momento en que la estaba cogiendo oí una segunda detonación. Entonces me pregunté, ¿dónde está mi hijo? Al final lo encontré en el suelo y rompí a llorar. La gente que estaba allí, atónita, no se dio cuenta de que se trataba de un atentado terrorista. Oí en la radio que era una explosión de gas. Una explosión de gas. Entonces les dije, esto no es una explosión de gas. Tengo restos de carne humana, mirad. Es carne humana. Han sido unos kamikazes. Por primera vez en su historia, Francia ha sido el escenario de un ataque suicida. 2 kamikazes detonaron sus cinturones explosivos a unos metros el uno del otro. 20 minutos después, un tercer hombre se inmoló a 300 metros de la cafetería. Estas explosiones se saldaron con un muerto y 10 heridos graves. Estos terroristas se integraron perfectamente. Eso es lo que me aterra. El tipo que me crucé en el baño se llamaba Bilal, igual que yo. No lo olvidaré nunca.
Como el resto de los terroristas que actuaron el 13 de noviembre, Milal Hadfi aparece en un vídeo propagandístico del ISIS reivindicando la autoría de lo que está a punto de hacer. Se prepara para ejecutar a un prisionero ante las cámaras. Le sang par le sang et la destruction par la destruction. Vous ne serez ni en sécurité dans vos maisons, ni dans vos rêves. En las calles de París, otro grupo terrorista a bordo de un SEAT de color negro se dirige a una zona muy concurrida de la capital. A las 21:25, el coche estaciona ante dos restaurantes. Los terroristas armados con kalashnikovs abren fuego contra los clientes que están en la terraza. Matan a 15 personas y otras 10 resultan gravemente heridas. A 300 metros de allí, los terroristas atacan otras dos terrazas. El segundo ataque se salda con 5 muertos y 8 heridos graves. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. El coche de los yihadistas atraviesa el distrito 11 de París. A las 21:36, el SEAT de color negro se detiene delante de la Belle Équipe, un bar-restaurante lleno de la clientela habitual. Esta es la cafetería que sufre el ataque más cruento. 20 personas muertas y numerosos heridos. Yo estaba en casa el viernes por la noche y oí un tiroteo en la calle. Pensamos que eran petardos, pero enseguida me di cuenta de que no. Era un sonido muy irregular y fuerte. Así que le dije a mi hija que se escondiera. En ese momento, ahí abajo, había un loco disparando. Disparaba a lo loco, haciendo un barrido de lado a lado, sin parar. Durante 4 minutos. Retiró el cargador y puso uno nuevo. Había un hombre disparando a la terraza. El otro hombre le cubría desde el coche. Disparaba a los coches que pasaban, a la gente que salía de sus casas. Cuando estaban a punto de irse, vi a un tercer hombre aproximarse a la terraza. Este no disparó a discreción, sino que fue disparando a los heridos que yacían en el suelo, uno por uno. Después, se subieron en el SEAT de color negro. Se encontraron 100 cartuchos cerca de la terraza. Una bala cada 2 segundos. Es el promedio de disparos de un Kalashnikov. Los 3 terroristas se dirigen hacia el este de París. Uno de ellos, Brahim Abdeslam, sale del coche en el Comptoir Voltaire. Justo después de entrar en el bar, detona su cinturón de explosivos. La carga estalla parcialmente, matándole a él e hiriendo a una docena de personas. Mientras, en la sala de conciertos Bataclan, la banda Eagles of Death Metal están a punto de tocar la 7ª canción de su repertorio. Fui a la sala Bataclan para ver a Nick, que trabajaba para el grupo vendiendo las camisetas promocionales. Yo le ayudaba a la vez que pasaba el rato. A las 21:40, el tercer grupo de terroristas que viajaba en un polo de color negro para frente a la sala. Los terroristas acribillan a varias personas antes de entrar. De repente se abrieron las puertas y la gente entró corriendo en la sala.
Miramos para ver qué pasaba y justo después entró un tipo bajito, armado, y comenzó a disparar a la gente. De repente te das cuenta de qué se trata. En el momento del ataque, Emmanuel está en mitad de la pista, a tan solo unos metros del escenario. Oí los primeros disparos y los gritos. Los gritos me alertaron, porque los disparos los confundí con la batería. Vi al grupo retroceder. Vi cómo el guitarrista salía corriendo. Casi desde el principio, las luces estaban encendidas. La pista estaba iluminada, nos iban a disparar como si fuéramos conejos. Nick me agarró y me tiró al suelo. Se puso delante y nos refugiamos en la tienda. Vi a dos tipos al fondo disparando al público. ¡Pam, pam, pam! El otro gritaba: estáis aquí por nuestros hermanos de Irak y Siria y por culpa de vuestro presidente, François Hollande. Nos dispararon como si fuésemos animales. Disparaban y nos apuntaban con sus armas, sus Kalashnikovs, cuando estábamos tirados en el suelo. Empezaron a disparar a la gente que estaba en el suelo. Comprendimos que debíamos permanecer inmóviles, no decir nada y hacernos los muertos. El hombre que está junto a Helen comienza a gritar. Los terroristas retroceden hacia el puesto de camisetas. Volvieron, nos vieron y nos dispararon. Estaban como a 2 metros o 2 metros y medio de nosotros. Nick resultó herido. Y yo también. Me dispararon en ambas piernas, en los muslos. Él murió en paz. No sufrió. De repente alguien gritó: está en la primera planta, en la primera planta. Todos nos levantamos, menos una chica que estaba detrás, que me decía: no puedo más. Intenté cogerla de la mano, pero la dejé. No puedo más, me voy. Dentro de la sala Bataclan, un guardia de seguridad abre las puertas que conducen a la calle, permitiendo así que la gente pudiera escapar. Vi la luz y pensé que era buena señal. Debía ser la calle. Empujé a la gente y salí. La gente corría en todas direcciones. Yo esperaba encontrarme con los agentes de Policía Nacional Francesa, que me protegieran y pusieran fin a todo aquello. Pero allí no había nadie. Las unidades de intervención policial están de camino, pero lleva tiempo atravesar una ciudad en la que se han producido varios atentados. Mientras tanto, 2 de los 3 terroristas han trepado a un palco y se dirigen hacia una decena de espectadores. En ese momento, vimos a 2 terroristas acercarse a nosotros. Venían armados con sus Kalashnikovs y nos decían: no os mováis, no os vamos a matar. En la planta baja, el tercer terrorista toma un rehén y lo coloca en mitad del escenario. Justo entonces, 2 agentes de la Brigada contra la Delincuencia abren parcialmente las puertas de la sala Bataclan. Vi entrar a un policía por la puerta junto a la que estábamos y disparó un par de veces. Un policía disparó al primer terrorista que permanecía abajo. Se puso su cinturón explosivo y lo hizo estallar. En ese momento, los otros 2 terroristas que estaban con nosotros nos llevaron hacia un pasillo donde estuvimos 2 horas y media.
Al llegar al pasillo, uno de los dos estaba muy nervioso y quería detonar el cinturón de explosivos, mientras que el otro le decía, no, mantén la calma, tenemos rehenes, vamos a ver qué pasa. A las 22:15, 35 minutos después del primer disparo, los agentes de la unidad operativa BRI llegaban a la sala. Cuando llegamos con el primer equipo, había mucha confusión. Muchos cuerpos fuera en la acera. Contactamos con los agentes que habían llegado antes que nosotros y nos dijeron que habían abatido a un terrorista. Después de que uno de los terroristas se inmolase en el escenario, no hubo más disparos. Han pasado unos minutos desde que los otros dos terroristas bajaran al foso del teatro. La situación se había calmado, así que después de unos 10 minutos decidí salir porque pensé que no tenía nada que perder. Salí y los policías que estaban en la entrada me pidieron que corriera, pero les contesté que me habían disparado en las piernas, en los muslos. Entonces dos de ellos me cogieron y me llevaron corriendo por la calle. En ese momento llegaron las fuerzas especiales. La unidad táctica entró en el vestíbulo. Había cadáveres dentro y sangre por todos los sitios. Había restos de cristales esparcidos por el suelo porque las puertas de cristal habían estallado. La unidad especial se situó en el vestíbulo frente a las puertas que conducían a la sala de conciertos. Era un infierno. Era como si hubieras abierto las puertas del mismo infierno. Eso es lo que vi cuando entré en la sala Bataclan. Cuerpos apilados unos encima de otros. Algunos estaban vivos, otros gravemente heridos y otros muertos. Todo estaba en silencio. Era la primera vez que nos enfrentábamos a una masacre de tal magnitud. No creo que pueda olvidarlo nunca. Todos esos cuerpos, toda esa sangre. Mis compañeros resbalaban por la sangre que había en el suelo. Nos encontramos con unas 600 o 700 personas tumbadas en el suelo. Nos preguntamos cómo era posible que hubieran matado a tanta gente. Después nos dimos cuenta de que algunos estaban haciendo los muertos para evitar la refriega. Era una sensación muy extraña trabajar en una situación así. No estamos preparados para eso. Y entonces nos dicen, es la policía, estamos aquí, no se muevan, no hagan nada, no se muevan. Y empezamos a decir, por favor, ayúdennos. La gente estaba aterrorizada. Resultó muy difícil porque esperábamos que nos dispararan en cualquier momento y no sabíamos hacia dónde mirar ni qué zonas despejar. Tácticamente fue una pesadilla. La prioridad era asegurar el local y después evacuar a los heridos. La gente decía, por favor, ayúdeme, se está muriendo. Una mujer rompió a llorar porque un amigo o ser querido se le estaba muriendo en los brazos. Nada se podía hacer. La gente se está muriendo justo a tu lado y tú no puedes hacer nada para evitarlo. La gente pedía ayuda y no podíamos ayudarles. Fue muy duro para nosotros. Es una imagen que se les ha quedado grabada a muchos de mis colegas. Uno de ellos me dijo, alguien me cogió del tobillo y no le ayudé. En ese momento dijeron, los que puedan andar, que se levanten y salgan. Yo no estaba herido, así que me levanté y salí. Antes de salir de la sala me di la vuelta y miré porque no quiero olvidar lo que pasó. Me di la vuelta y miré. Los cientos de víctimas que están en el Bataclan son evacuadas. Salen con los brazos en alto. Los médicos de las fuerzas especiales ya han llegado y tienen que organizar la evacuación de casi 300 personas heridas.
Accedimos al foso para hacer una selección y sacar a los supervivientes de allí. Lo más urgente es evacuar a los heridos antes que traer a los efectivos de emergencia. Es mejor hacerlo así, porque de ese modo están en una zona segura, controlada y fuera de peligro. Estamos en una situación de emergencia. Eso es lo único que importa. Examinar tanta gente como sea posible lo más rápido que se pueda. Taponar las heridas sangrantes y organizar la evacuación y la salida de heridos. Porque a 150 metros los bomberos esperan. Mientras se llevan a cabo las tareas de evacuación, las fuerzas de intervención especiales registran el edificio en busca de los otros 2 terroristas. El tiempo pasa y los yihadistas no aparecen. La mayoría de los rehenes consiguieron salir por la puerta trasera y principal. Llevábamos allí más de 1 hora y a medida que accedíamos a la segunda planta, empecé a pensar que se habían ido, que no quedaba nadie. Para los rehenes que aún permanecen en el pasillo, la espera se hace eterna. No teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo allí dentro. No sabíamos si la policía había entrado en la sala Bataclan o si todavía estaban fuera. Yo tenía claro que iban a disparar a los rehenes o que iban a detonar el cinturón de explosivos. No albergaba ninguna esperanza, ninguna en absoluto. Pensaba en mi novia, en mis hijas, en mi familia. Pensaba en cómo iban a vivir sin mí, porque yo estaba seguro de que no saldría con vida de allí. Colocaron a 3 rehenes tras cada una de las ventanas, a otros 3 justo detrás de la puerta y a los otros 2 o 3 junto a las escaleras. Así que yo estaba delante de la primera ventana. Nos pidieron que mirásemos para ver si venía la policía o si había francotiradores en las azoteas. Durante casi 1 hora, las fuerzas de intervención especiales peinan cada rincón del edificio. A las 23:05, el BRI se acerca a su objetivo. Al final, a la izquierda del palco, encontramos una puerta. Era la última que nos quedaba por abrir. Lo intentamos. Uno de los terroristas nos dijo, atrás, atrás, o mato a todo el mundo. Inmediatamente pidió un negociador. Nos hicimos con el número de teléfono de uno de los rehenes. Llamé. Lo que querían era que los agentes de policía que estaban acechándoles se retiraran. Si no, tenían intención de matar a un rehén, lo decapitarían y lanzarían su cuerpo por el palco. Cuando negocias con este tipo de personas que llevan cinturones explosivos, algo que nunca habíamos hecho antes, y que están dispuestos a morir, hay pocas posibilidades de que se rindan. Cuando nos enfrentamos a estos tipos que quieren inmolarse y dispararnos, pensamos, ¿vamos a perder a nuestros hombres? Claro que estábamos preocupados, pero incluso con el temor a perder a nuestros hombres, seguimos presionando hasta el final. El jefe nos dio la orden de atacar, así que había llegado la hora. Los rehenes que estaban tras la puerta comenzaron a gritar, «Estamos aquí detrás, no disparéis, porque nos vais a matar». Se les ordenó que no abrieran fuego mientras los rehenes estuvieran allí dentro. Inmediatamente nos dispararon como 40 veces con sus AK-47. La mayoría de las balas impactaron en el escudo, pero una de ellas hirió de gravedad a un compañero. Eso no bloqueó al resto del equipo. Continuaron avanzando. Era impresionante. Tengo grabada nítidamente
la imagen del terrorista que tenía enfrente. Yo estaba tumbado en una esquina del pasillo y uno de los terroristas disparaba su Kalashnikov con una mano, mientras que apoyaba un dedo de la otra mano en el detonador del cinturón de explosivos. Los terroristas dispararon al escudo. Hicimos una cadena para arrastrar a los rehenes hacia atrás, hacia la segunda unidad táctica y que fueran cacheados. Cuando abrí los ojos y miré hacia arriba, vi a un agente del BRI. Me cogió y me llevó al otro lado, dentro de Bataclan. Unos metros más adelante, en ese pasillo, nuestro escudo cayó por unas escaleras con las que no contábamos. Era algo confuso. El primer hombre no veía claramente qué había justo enfrente. Vio una sombra que venía hacia él empuñando un arma como si fuese un terrorista. Disparó. Y la sombra se desplomó sobre el suelo. Tras un breve lapso de tiempo se produjo una explosión. Por desgracia, se inmoló frente a la puerta. Así que sentimos la onda expansiva, pero la metralla no nos alcanzó. Luego descubrimos que el otro terrorista había resultado herido y estaba intentando hacer lo mismo. Su chaleco se había girado y encontraron el detonador a un lado. No pudo alcanzarlo. Por supuesto, no le dieron tiempo y le dispararon antes de que saltase por los aires. El asalto duró 5 minutos. Las fuerzas de intervención especiales tenían que evacuar al resto de rehenes. Para protegerlos del trauma que podía ocasionarles, los agentes no paraban de repetirles: no miren hacia abajo. Cuando me dijeron eso, mi primera reacción fue mirar. En ese momento, me di cuenta de que estaban muertos. Los heridos habían sido evacuados por los médicos, pero los que estaban allí estaban muertos. No sabían lo que les esperaba. Ese espectáculo dantesco, todos esos cuerpos, la sangre, incluso los restos del primer terrorista que se inmoló sobre el escenario. Tuvimos que acompañar a muchos hasta la salida, lo que era una tarea difícil. Había que atravesar un manto de cadáveres. Como comandante de la unidad de élite de la Policía Nacional Francesa RAID, solo quieres intervenir, enfrentarte a la situación e ir a por ello, avanzar y avanzar. En esta ocasión solo queríamos que todo esto no hubiera pasado. Todas esas personas que yacían en el suelo, eso no se puede soportar. Durante los 5 días que siguieron a los atentados, 800 investigadores de la policía y miles de policías de campo se movilizaron para localizar a los terroristas que sobrevivieron. Finalmente, el 18 de noviembre, los investigadores reciben una pista que confirma que los yihadistas continúan en Francia. Los 2 hombres que aparecen en la grabación de esta cámara de seguridad nunca tuvieron intención de huir. Los investigadores nos dijeron que existía el riesgo de que estos individuos pasaran a la acción en unas horas o días, así que tuvimos que actuar rápidamente. De hecho, la investigación policial posibilitó que se localizara la guarida de Abdelhamid Abaoud y de su cómplice Chaki Pakru, uno de los cerebros de los asesinatos de los restaurantes. Estas fotografías captadas por una cámara de seguridad muestran a estos 2 hombres junto a Hasna Ait Boulazen, la joven encontrada en el apartamento en un edificio en ruinas en Saint-Denis, un suburbio a las afueras de París. A pesar de la poca información sobre el diseño de esas instalaciones, se decide iniciar la operación.
Vamos a por los terroristas y sabemos a quién estamos acechando. Vimos, como el resto de Francia, el vídeo grabado en Siria en el que un hombre arrastra unos cadáveres. On traque les mourtades, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. On est là. Tu peux filmer ma... Allahu Akbar! Abaoud en Siria llevaba puesto el cinturón explosivo constantemente, día y noche, como todos los miembros del ISIS. Siempre que salen lo llevan puesto. ¿Cómo se maneja un caso cuando te enfrentas a personas que no temen a la muerte, sino que la van buscando? Quieren matar a la policía y a los efectivos del raid. La forma más arriesgada de hacerlo es ir a buscarlos a su guarida, donde están pertrechados para el combate. Eran alrededor de las 4 de la mañana. Todo estaba oscuro y no podíamos hacer ruido ni usar nada de luz. Debíamos avanzar como gatos en la oscuridad y estar preparados para reaccionar. Entraña mucha dificultad. Para entrar en el apartamento lo más rápidamente posible, sorprendiendo a los ocupantes, los especialistas en municiones colocan cargas explosivas en la puerta blindada. Tuvimos un problema técnico. La puerta no se abrió completamente. Inmediatamente oímos no una ráfaga, pero sí unas salvas de fuego. Esos disparos nos dejaron bloqueados y tuvimos que poner en práctica un plan más agresivo, en consonancia con el peligro al que nos enfrentábamos. Eran armas automáticas. El calibre da igual. Puedes morir por el impacto de una 9 milímetros disparada por un arma automática, por un Kalashnikov o un rifle automático. No solo disparaban en la finca, sino que también lanzaban granadas de mano. Enseguida nos hirieron como consecuencia de la explosión de esas granadas. En total, resultan heridos 5 agentes del raid como consecuencia de la explosión de estas granadas de fabricación casera. Aún así, lo que más temen los policías son los cinturones explosivos que puede que lleven puestos. Debemos evitar a toda costa que se acerquen a la puerta de la finca. Una explosión de este tipo podría poner en peligro la vida de los miembros del operativo policial, a pesar de la protección. No podemos permitir que se nos cuele alguien con un chaleco cargado con 1 kilo o 1,5 kilos de explosivos. No podemos permitir que se nos acerque, incluso a través de un tabique que no es un muro de carga. Incluso la explosión más leve en la finca o dentro del apartamento podría acarrear consecuencias fatales. Así que en un momento dado, debes disparar ráfagas de fuego constantes para saturarlos de disparos e impedir que se nos acerquen. Por eso es por lo que contraatacamos rápidamente. Disparamos a la puerta y a las paredes, obligándoles así a retroceder y disuadiéndoles de asaltar al grupo y de utilizar los explosivos en la vivienda. Si bien yo, como comandante en jefe, debo tomar todas las precauciones necesarias para que ninguno de mis hombres resulte herido o fallezca en esta operación, no podemos olvidar que el fin es detener a estos individuos. A eso nos dedicamos mientras podamos hacerlo, hasta el final. Durante varias horas, la policía obliga a los terroristas a refugiarse al fondo del apartamento. Paran de disparar. No hay ninguna reacción. El raid envía a uno de sus perros para verificar si los yihadistas han sido neutralizados. El perro, llamado Diesel, ha salvado la vida a muchos agentes. Creímos que nuestros disparos habían neutralizado la amenaza. Como no obtuvimos ninguna respuesta, y antes de enviar a nuestros hombres, enviamos al perro para que asegurase la zona. Desgraciadamente para Diesel, pero afortunadamente para los miembros del operativo desplegado, ello provocó más disparos. Las acciones de ese perro nos permitieron comprobar que no solo habían sido neutralizados, sino que nos ayudó a determinar su localización exacta. De repente,
Se oye una voz femenina. Hasna Ait Bulazen se acerca a una de las ventanas del edificio. Esta joven intentó comunicarse con nuestros francotiradores que se encontraban fuera, apostados y esperando al otro lado de los apartamentos. Ella no les amenazaba, así que los francotiradores no le hicieron caso. Incluso discutieron porque vieron a otro de los objetivos tras ella, uno que no era fácilmente identificable. Intentamos sonsacar la información. El francotirador intentó obtener detalles sobre su novio. Unos segundos después, una violenta explosión acaba con la conversación entre la joven y la policía. Nunca sabremos cuáles eran sus verdaderas intenciones. Lo único que sabemos es que sabía con quién estaba. Por desgracia, acabó pagándolo con su vida. La investigación reveló que fue Chakib Akru quien detonó su cinturón explosivo y causó la muerte de Abdelhamid Abaoud, el cerebro de los atentados del 13 de noviembre. En cuanto a Hasna Ait Bulazen, murió asfixiada entre los escombros del apartamento destruido por la explosión. Las semanas siguientes, miles de personas se reunieron en los lugares en los que ocurrieron los atentados. Para las víctimas, comenzaba un largo y tortuoso camino hasta la recuperación. Sufro dolores constantes. No siento el muslo derecho. No tengo sensibilidad porque tengo dañados los nervios. Lo padeceré el resto de mi vida. Cada día siento estas cicatrices y las emocionales. Todavía no lo comprendo. Son demasiado profundas. No siento odio. No estoy enfadada. No quiero venganza. Haré todo lo posible para que este mundo sea un lugar mejor. Cuando eres médico siempre te preguntas, ¿qué más podría haber hecho? Es como en la película La lista de Schindler. Piensas, ¿qué se podría haber hecho para salvar otra vida más? Es una pregunta con la que te tienes que acostumbrar a vivir. Debéis saber que aun cuando has tocado fondo, siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte. Te preguntas, ¿por qué no ayudaste a más gente? Te lo preguntas constantemente. El sentimiento de culpa permanece, siempre está ahí. Cuando hablo con los padres de las víctimas, cuando pienso que la joven que estaba a 5 metros de mí en el concierto no consiguió sobrevivir, me pregunto, ¿por qué? ¿Y por qué no yo? Para todos y cada uno de los miembros de los equipos que participaron en esta operación, fue un duro golpe. Cumplimos con nuestra misión. Encontramos a los terroristas, los frenamos, evacuamos a los rehenes, pero quedan las secuelas. Esas escenas no las olvidaremos jamás, especialmente a los policías que estuvieron dentro y a los servicios de emergencia que asistieron a los heridos en la sala Bataclan.
Lo que más me atormenta es el recuerdo de una mujer joven que salió completamente aterrorizada. Intentamos calmarla y que no mirase, pero lo hizo y no podía parar de gritar. Era como si fuera mi hija. Siento escalofríos al recordarlo. De alguna manera, se puede decir que nuestros hijos estaban en ese teatro. Nuestros hijos.